Buenas noches, bienvenido a Bodega Fernández Gao. Mi nombre es Beatriz, encantada de recibirles y encantado de recibirles también en esta segunda jornada de la quinta edición de las Veladas Taurinas. También desde la Bodega Fernández Gao reafirmar nuestro compromiso con la cultura y la tauromaquia y sobre todo nuestro apoyo a la Fundación Cultura Taurina. Muchísimas gracias y espero que pasen una buena velada con nosotros. Buenas tardes, en nombre de la Fundación Cultura Taurina. ¿Se me escucha bien al fondo? No. Entonces, yo creo que lo va a hacer mejor que él. ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes, en nombre de la Fundación Cultura Taurina, quiero dar las gracias a Bodega Fernández Gao por su habitual acogimiento, a don José Almenara Barrio, catedrático de Bioestadística de la Universidad de Cádiz. Pepe, no te quiero decir nada, pero yo sé que hoy es un día muy duro y te agradezco enormemente que estés con nosotros. A las autoridades presentes, doña Ana Mestre García, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, miembro del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, doña Mercedes Colombo Roquete, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, doña Inmaculada Olivero Corral, delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, don Óscar Curtido Naranjo, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, don Francisco José Moreno García, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua, Desarrollo Rural en Cádiz, don José Ignacio Martínez Moreno, concejal del Grupo Municipal Popular, Partido Popular, Área de Gobierno de Empleo, Economía, Patrimonio y Seguridad, don Francisco Delgado Aguilera, concejal del Grupo Municipal Popular, Delegación de Economía, Hacienda y Patrimonio, y aunque no esté en activo, contamos con la presencia y la amistad taurina de don Aurelio Romero Girón, maestros, ganaderos, profesionales del mundo del toro, presidentes de plazas de toro, representantes de entidades taurinas y aficionados. Hoy disfrutamos de la segunda jornada de las quintas Veladas Taurinas. Tendremos la ponencia titulada Desmontando algunas mentiras antitaurinas, por don José Almenara Barrio, catedrático de Bioestadística, Universidad de Cádiz. Presenta don Guillermo Boto Arnauz, ginecólogo e investigador taurino. Mañana, jueves día 7, se presentará el proyecto empresarial Ibertoro, puesta en valor comercialización de la carne del toro de Lidia por doña Alicia Rudia, ganadera y empresaria, y doña Sandra Moscoso, ganadera, matador de toro y empresaria, mujeres taurinas emprendedoras. Presentará don Rubén González, biólogo y taurino. Afortunadamente para nuestra cultura taurina en nuestra ciudad, ha pasado de ser perseguida a ser apoyada por el nuevo gobierno de nuestra alcaldesa María José García Pelayo. Desde el mismo día que tomó posesión en la alcaldía, la Fundación Cultura Taurina estuvo presente. El pasado mes de julio se visitó las instalaciones municipales taurinas de la mano de nuestra alcaldesa y se pudo comprobar el estado de abandono y ruinoso en el que se encuentran. Hace muy pocos días, el Departamento Jurídico de nuestro Ayuntamiento y el de la Fundación Cultura Taurina se pusieron en marcha para elaborar un convenio de colaboración para la gestión por parte de la Fundación Cultura Taurina de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez de la Frontera, con antigüedad del año 1986. Desde la Fundación Cultura Taurina pedimos sentido común y después de 8 años de cierre político de nuestra escuela taurina y de sus instalaciones, debemos ser pacientes, teniendo claro que este nuevo proyecto será a largo plazo, ya que lo primero es poner en funcionamiento unas instalaciones a las que a día de hoy no se pueden acceder por estar en un estado lamentable. Son momentos de aplicar templanza y de tener claro que la Escuela Municipal de Tauromaquia no podrá reabrirse con el esplendor de sus mejores años. Debemos trabajar desde la humildad,
la unidad y el respeto, como lo viene haciendo un grupo de modestos aficionados taurinos de la mano de la Fundación Cultura Taurina. Deseo que disfruten de esta jornada y, por supuesto, os esperamos a todos mañana. Paso a don Guillermo Boto a presentar al ponente. Muchas gracias. Vicepresidenta del Parlamento andaluz, doña Ana Mestre, delegada de Gobernación, doña Mercedes Colombo, delegada de Economía, doña Inmaculada Olivero, delegado de Agricultura, don Francisco Moreno Delgado, de Medio Ambiente, don Óscar Curtido, concejales de Economía, don Francisco Delgado, concejal de Empleo, don Ignacio Martínez, autoridades, matadores de toros, miembros de la Fundación Cultura Taurina, querido y respetado amigo profesor Almenara, aficionados todos, señoras y señores. El profesor Almenara, que viene a hablarnos hoy, es un enamorado del arte a fuerza de ser científico. Algunos podrían pensar que es una contradicción, y puedo asegurarles que es todo lo contrario de este pensamiento. Doctor en Medicina cum laude y doctor también en Matemáticas, su doctorado en Medicina le hace sensible a todos los sentimientos humanos, y, cómo no, al más sublime de ellos, que es el arte. Y su doctorado en Matemáticas ha ordenado las celdillas de su cerebro con una lógica admirable. Él llegó al mundo de los toros cuando niño, de la mano de su padre, como tantos españoles amantes de las tradiciones de sus mayores. Pero en estos años, en su cabeza infantil, ya lidiaban mano a mano la belleza de los números y la entrega a sus conciudadanos a través de la investigación médica. Su currículum médico ocupa no 2 o 3 páginas, sino literalmente un libro. Un libro en el que cada página está escrita de forma brillante, con la tinta del esfuerzo, la caligrafía de la inteligencia y la estética de la superación. Un libro que desde este mismo instante renuncio a leerles ni a resumirles, aunque sí a esbozarlo. Graduaciones, licenciaturas, doctorados, títulos, tesis dirigidas, cátedra, libros publicados, 11 libros de su especialidad publicados, artículos, congresos, ponencias, comunicaciones, actividades docentes, cursos, seminarios, conferencias y trabajo y publicaciones y más publicaciones, frutos todas ellas de la ilusión investigadora y de la irreprimible vocación docente. Una larga enumeración de hitos que suponen una vida entregada a la universidad y a sus alumnos. Todo un libro para recoger sus méritos. Desgranar este inmenso rosario de méritos llevaría más tiempo del que él debe consumir en esta conferencia. En cualquier caso, es un rosario de misterios siempre gloriosos, ejemplo importante no solo para sus hijos y sus discípulos, sino para los que nos sentimos orgullosos de gozar con su amistad. Pero al mismo tiempo que crecía en él su afán de estudio y conocimiento médico y matemático, que le llevaría a desempeñar con rabiosa juventud la cátedra de Estadística Médica y de Medicina Preventiva de la Escuela de Ciencias de Salud de la Universidad de Cádiz, al mismo tiempo, como digo, crecía su afición por el mundo de los toros. Y esta afición la fue cimentando, no podía ser de otra manera, en una mente tan ordenada, la fue cimentando, como digo, en la cultura taurina, en el estudio de lo que el toreo ha producido de la mano de los grandes hombres que se han acercado a él, artistas, historiadores, pensadores, poetas, y también en analizar las mentiras de los que pretenden abolirlo. Pocas personas dominan como él, como el 2 veces doctor Almenara, el panorama cultural en que se asienta el toreo. Ha dado múltiples conferencias sobre este tema y en cada una de ellas vuelve a sorprendernos con sus hallazgos, su certera visión de las raíces en las que hunde su historia la fiesta nacional, su diagnóstico certero de los males que la aquejan, su conocimiento exacto de los ataques que recibe desde el sectarismo, la incultura o los desertores de la patria. Fruto de este conocimiento y de su amplio bagaje profesional, fue aplicar por primera vez en la historia técnicas de medición del comportamiento humano
al comportamiento de esa belleza de la naturaleza que es el toro bravo. Su trabajo sobre la forma de medir la bravura del toro, que firmó junto al ganadero Rodrigo García González Gordon, es hoy un modelo a seguir por todos aquellos ganaderos que no quieran dilapidar el empuje, la osadía, el atrevimiento, la comitividad, la casta, la bravura, en fin, que heredaron las ganaderías de sus mayores. Esta herencia tienen la obligación de transmitirla a los que en adelante atesoren este patrimonio nacional. El profesor Almenara ha dictado estos conocimientos en diversas universidades, como la de San Pablo CEU o la de Navarra, y también en el mismo corazón de las ganaderías, en la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Su trabajo, traducido al inglés, ha sido conocido en el ámbito universitario del mundo anglosajón y, asómbrense, ha sido solicitado para impartir cursos sobre la bravura entre los ganaderos de vacas suizas, pues esta vaca tan dócil en apariencia también tiene su acometividad que los suizos aprovechan para sus propios espectáculos. No piensen que estamos ante un torista acérrimo, un ortodoxo fanático en busca de alimañas. Todo lo contrario. Los que conocemos, los que nos honramos con su amistad y disfrutamos con su afición, sabemos que su verdadera pasión es el arte. La poesía taurina que se escribe con el capote, las banderillas, la muleta y el estoque. Pero, ¿cómo puede llegarnos el arte sin emoción? Es el toro bravo el que produce la emoción. Sin él, sin ese toro acampanado, altivo, acometedor, de poderosa cabeza, nervioso por embestir, sin ese toro bravo español, mejor crear concursos de toreo de salón. Don José Almenara es además presidente del Ateneo Gaditano, miembro de la Unión de Bibliófilos Taurinos, y en el Ateneo desarrolla una actividad exhaustiva. Ha sido redactor y firmante y difusor del manifiesto Plaza Real, en defensa de la tauromaquia, y ha sido autor de una veintena de trabajos taurinos y de conferencias sobre tauromaquia. El último de ellos, la conferencia inaugural de la pasada Bienal de Ronda de este año. Hoy va a analizar con una cascada de argumentos científicos las mentiras de los antitaurinos, que, escudándose en un sentimentalismo infantil, arrastran a los que desconocen el toreo y sus valores. Decía Fernando Pérez Camacho, científico y poeta andaluz, que Walt Disney, al hacer hablar y sentir a los animales en sus maravillosas películas, había falseado la realidad del mundo animal y, sin querer, había dado alas al sentimiento antitaurino. Seguro que el profesor Almenara nos va a aclarar científicamente todos los argumentos que se utilizan con palmaria falsedad contra el toreo. No han podido elegir mejor los que nos traen a este erudito profesor, atraído por la belleza de los números, con su corazón de médico abierto a la grandeza del hombre y enamorado de la verdad del toreo, de esa verdad que nos emociona hasta el embeleso, para armarnos de argumentos claros y científicos contra aquellos que insultan a los aficionados, odian a los toreros y creen o hacen creer a los incautos que el toro bravo existiría sin que existiera la fiesta, sin saber, o acaso peor, sabiendo que el toro bravo desaparecería como ha desaparecido hace años de los países europeos donde no se torea. Disfruten con atención de la sensacional conferencia que nos va a ofrecer nuestro entrañable amigo. Gracias. Bueno, buenas noches. Señora vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, resto de delegados y delegadas, profesionales taurinos, muchas gracias por vuestra asistencia. He de reconocer que las palabras de Guillermo aumentan la emoción del día de hoy. Muchas gracias, Guillermo. Ahora, ¿cómo voy a hablar? Y además, he estado a punto de... Les voy a ser sincero, me encuentro muy mal hoy. Y me encuentro muy mal, a punto de haber suspendido esta conferencia, porque, bueno, pues ha fallecido un amigo mío, muy amigo y compañero, y
bueno, yo me entero del tema a las 4 de la tarde y, como les digo, estaba a punto de suspender la conferencia, pero luego me parecía que no debía hacerlo por ustedes, fundamentalmente por el respeto que le tengo a muchas de las personas que están aquí, por el esfuerzo que han hecho algunas personas por estar aquí. Y lo que sí me voy a permitir es brindarle la conferencia a mi amigo. Así que voy a intentar torear el toro, a ver si puedo, ¿vale? Bueno, de momento me quedo y luego si me falta fuerzas, pues me siento. Bueno, también quiero darle las gracias, por supuesto, a la Fundación, ¿no? por la invitación. Esta es una conferencia que ya he impartido en más de una ocasión, algunas de las personas que están aquí también me la han escuchado ya, ¿no? Y bueno, trato con ella, como dice el título, de darle argumentos a los aficionados. En realidad esta conferencia debería de ir justamente encaminada hacia los antitaurinos, pero es difícil que lo podamos meter en este redil y por lo tanto, bueno, pues de alguna manera lo que hacemos es dar argumentos a los taurinos para que lo puedan utilizar o al menos argumentos que yo creo que tienen un peso suficiente como para desmontar algunas de las mentiras que ellos suelen utilizar. El esquema de la conferencia es ese. Algunas cuestiones las vamos a pasar muy rápido, otras cuestiones nos detendremos un poco más. Iría desde el concepto de paradigma y luego nos centraríamos en esas 5 mentiras que hay ahí y luego pues, cerraríamos con unas conclusiones. Claro, mi enfoque es un enfoque que trato de que sea un enfoque filosófico, un enfoque científico del tema, porque creo que es la única manera de arribar argumentos de calado para que podamos defendernos, ¿no? El concepto de paradigma es introducido en la filosofía de la ciencia por Thomas Kuhn y bueno, pues lo podemos definir de una manera sencilla como eso que está ahí, conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad. Nosotros lo hemos trabajado en algún texto, ese concepto, y a mí se me ocurrió, utilizar ese concepto para ver los movimientos antitaurinos que ha habido a lo largo de la historia. Hay un primer paradigma moralista, las prohibiciones eclesiásticas de los siglos XVI y XVII no pudieron con la tauromaquia. El segundo paradigma es el de la Ilustración, es el paradigma económico-social, los antitaurinos ilustrados, siglos XVIII y XIX, que fundamentalmente argumentaban la pérdida de terreno agrícola por utilizarlo por la ganadería, la pérdida de horas que los ciudadanos perdían acudiendo a los acontecimientos taurinos. Y yo creo que estamos instalados en el tercer paradigma, tampoco pudo el segundo con la tauromaquia, que es el paradigma animalista de los siglos XX y XXI, que es en el que nos encontramos, es decir, el paradigma antitaurino actual, pues básicamente un paradigma animalista. Ese paradigma animalista prácticamente tiene un arranque con los trabajos de Peter Singer, que es un filósofo que habló de la liberación animal en 1975, ¿no? Fue el que introduce los conceptos de derecho de los animales, el especismo, el veganismo, el utilitarismo, aunque luego fue criticado por otros autores por su relación cercana a la zoofilia, su relación cercana a la eugenesia y también a su relación cercana con el aborto. De hecho, un filósofo español, nada sospechoso, como es Fernando Savater, pues combate a la filosofía de Singer. Yo les recomendaría un libro de Savater que se llama Tauroética, es decir, que un filósofo español deje sus neuronas escribiendo un libro específico sobre tauroética, creo que es muy importante, ¿no? Bien, la primera mentira que vamos a tratar de analizar bajo ese concepto del paradigma animalista es la de la tortura y el dolor del toro, ¿no? Suelen utilizar eslogan bastante contundente como la tortura no es arte ni escultura, ¿vale? Y bueno, pues quizás lo primero que nos tendríamos que preguntar es qué es la tortura, ¿no? Para eso nos podemos ir a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que en su artículo primero deja claro
que tortura es infligir intencionadamente a una persona, es decir, no a un animal, es decir, en sentido estricto no podíamos utilizar el término tortura con los animales, a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener una información, una confesión, o de castigarla, intimidarla, coaccionarla. Evidentemente, nada de eso encaja, esa definición no encaja para nada con, bueno, cuando hablan de tortura los antitaurinos. Desde la filosofía ha sido combatida esa idea, desde el filósofo francés Francis Wolff, o el filósofo español, los filósofos españoles Fernando Savater, o el filósofo español y catalán y catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, Gómez Pin. Ellos, bueno, me parece muy interesante el libro de Francis Wolff, 50 razones para defender la tauromaquia, o defender la corrida, en que aclara que las corridas de toros no tienen como objeto hacer sufrir a un animal, tienen el sentido de la corrida en definitiva es un combate que a lo largo de los tiempos se ha hecho arte, y bueno, está claro además que si el toro fuera torturado, sabiendo que no es correcto utilizar con un animal ese término, pues el toro huiría. En definitiva, él se pregunta, hablar de tortura no es confundir al hombre con el animal. Este es el texto de tauroética que les recomendaba de Fernando Savater, en que, bueno, pues termina diciendo que no es lo mismo disfrutar viendo luchar que disfrutar viendo sufrir. En la tauromaquia hay códigos de honor, reglas de arte, celebraciones simbólicas, que podemos no compartirlas, pero que nadie puede arrogarse la autoridad moral para descalificarlas, ¿no? Estamos en una época y en un momento en que ese apriorismo, ¿verdad?, de esa autoridad moral, pues parece que, bueno, que es la predominante, ¿no? O, como les decía, otro de los autores que han tratado el tema es Víctor Gómez Pin, que llega a decir que la tauromaquia es la escuela más sobria de vida y que es una exigencia ética. Es decir, que desde el punto de vista filosófico creo que hay argumentos suficientes como para combatir esa idea. Yo de vez en cuando pues le pondré fotografías del animal torturado en el campo para que ustedes entiendan que en realidad el toro de Lidia bueno, pues vive como, en fin, como pocos animales. Luego estaría el dolor, ¿no? Pasamos de la tortura al dolor. El toro tiene dolor y yo me pregunto qué podemos responder desde la evidencia científica, ¿no? Bueno, pues desde la evidencia científica lo que nosotros hemos estudiado es básicamente el comportamiento del toro mediante la psicometría, ¿no? Lo que sí sabemos, como se veía en la fotografía, que el toro acomete y se crece. Hay un término que no termina de gustarme, que lo utilizamos mucho, y se crece ante el castigo. Bueno, en realidad se crece ante el riesgo o amenaza, porque él no se siente castigado, él se siente amenazado. Sin embargo, el término castigo puede ser luego utilizado peyorativamente. Por lo tanto, a lo mejor deberíamos de ir cambiando algunos términos como ese, ¿no? Yo les voy a contar algo. Voy a tratar de simplificar los tecnicismos. Es lo que hablaba antes el doctor Boto sobre algunos de los trabajos nuestros, en concreto la escala de evaluación de la bravura para bovinos de Lidia, que fue además un trabajo primero publicado en la revista de estudios taurinos de la maestranza, y luego fue, curiosamente, el modelo que utilizó el Ministerio de Agricultura ante la Unión Europea como criterio de selección del toro de Lidia, ¿no? Bien, desde ese trabajo, en fin, no les voy a marear, lo que nosotros tratamos es de medir científicamente ese constructo psicométrico que es la bravura, porque en definitiva la bravura es una conducta y por lo tanto, si es una conducta, se puede medir desde el punto de vista psicométrico. Bien, trabajamos y al final, bueno, eso está publicado en una revista de esas que nos gustan a nosotros, con factor de impacto y ese tipo de historias, y bueno, pues ahí había diferentes variables que conforman el constructo bravura, que indican que el toro acomete y se crece ante el riesgo, ¿vale? Bien, es decir, nosotros dimos la herramienta para medirla. Luego vinieron los genetistas y los genetistas observan cómo
hay heredabilidad de los caracteres que nosotros éramos capaces de medir. Es decir, existe, como aparece ahí, del Grupo de Cañón de la Complutense de Madrid, que es uno de los asesores de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, dice que muchos de los caracteres de comportamiento, esos caracteres que nosotros hemos inventado, por decirlo de alguna manera, si son puntuados con suficiente rigor, manifiestan, eso es importante, heredabilidad. Es decir, que permiten ser seleccionados en el sentido deseado. Es decir, que los caracteres que aparecen a la izquierda, que eran los que nosotros de alguna manera definíamos, son caracteres heredables. Bien, perdón. Eso, si son caracteres heredables, había que estudiar cuál es el efecto de esos caracteres heredables. Y de eso ya se encarga la fisiología, ¿de acuerdo? Y los fisiólogos dicen que hay un proceso de adaptación dentro de la lidia. En definitiva, para no marearle, nosotros estudiábamos desde el punto de vista de la psicometría, dábamos definición y medición de caracteres, los genetistas observan que existe heredabilidad de los caracteres y la fisiología nos dice que hay un proceso de adaptación mediante los estudios neurohormonales que se han ido realizando, donde ha implicado, no vamos a entrar en tecnicismo, por diferentes tipos de hormonas. En definitiva, el toro elabora una respuesta de adaptación al estrés, genéticamente medible, ¿de acuerdo?, que hay modificaciones fisiológicas para afrontar ese estrés, lo que no nos permiten realizar, eso sí, es decir, sí hay un proceso de adaptación, pero no nos permiten afirmar respecto al sufrimiento del animal. Pero claro, también hay que preguntarse si el sufrimiento es una característica animal o solo humana, porque tampoco, como muy bien dice Fernando Gil Cabrera, de la misma manera que no estamos capacitados para afirmar si un gato es más o menos feliz si está castrado. No sabemos si el gato está feliz o menos feliz, ¿de acuerdo? No sabemos si sufre o no sufre. Y lo que parece medible, que es el dolor, pues el dolor, ¿verdad?, existe, como digo, ese proceso de adaptación mediante esas hormonas y mediante ese entramado complicado, pero que empieza a ser estudiado, que tiene que relación con el rendimiento físico, con la resistencia al dolor, con la agresividad, con la cometividad, es decir, con todos los caracteres que uno puede medir desde el punto de vista psicométrico en el toro de Lidia. En definitiva, conclusión, si hay adaptación al estrés, genera acción ofensiva, bravura, y una acción ofensiva no puede ser tildada, no es un espacio de tortura, sino es un espacio de lucha. En definitiva, bueno, pues esa sería la primera conclusión a la que yo le añado esto. Entonces, cuando dicen que se tortura y tal, ¿qué es? Pues posiblemente sea un prejuicio, y la RAE define el prejuicio como acción y efecto de prejuzgar, opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. En definitiva, eso es lo que tienen los antitaurinos, una actitud prejuiciosa, y el prejuicio siempre puede conllevar a la intolerancia, eso lo vemos a veces cerca de las plazas de toros, porque los prejuicios siempre llevan al racismo y a la intolerancia. Bien, seguimos viendo fotos bonitas, ¿sí? Y nos vamos con la segunda aventura, sacrificio innecesario de animales. Bueno, si los animalistas en general, pues, en fin, dicen que debíamos de ser todos veganos, ¿no? Porque evidentemente ese plato que está ahí, para ellos habría que censurarlo, lógicamente. Es decir, habría que censurar eso y habría que censurar eso que tenemos ahí, ¿verdad? La pregunta es, ¿tenemos derecho a matar animales? En definitiva, eso puede quedar reducido al consumo frente al veganismo, el consumo animal frente al veganismo. Bien. En realidad hay también una postura hipócrita, ¿no? Porque, tal como define la RAE, hay un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o experimenta. Aceptamos las bandejas plastificadas, pero no aceptamos de dónde vienen las bandejas plastificadas, ¿vale? Fíjense que esa hipocresía a veces lleva al cinismo. Ahí, el cinismo, la RAE lo define de esa manera, como desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables, impudencia, obscenidad descarada. Bien, fijaros,
Olot se declaró el 29 de junio de 2004 ciudad contraria a las corridas de toros y amiga de los animales. Pero en Olot está Olot Meats, que es una empresa europea líder en el sacrificio de ganado porcino, con una capacidad de producción de 15.000, ellos no dicen de matar 15.000 cerdos al día, dicen una capacidad de producción, eso está sacado de su página web, de 15.000 cerdos al día, ampliable, si la cosa va bien, a 18.000. Si desde entonces ahora hay unos 4.200 días laborables por 15.000 cerdos diarios, sale una cantidad total casi de 63 millones de cerdos sacrificados, versus a los 108 toros lidiados que se podía haber lidiado dando una corrida diaria, o una corrida anual en esa ciudad. Es decir que, sin embargo, Olot, que sacrifica 63 millones de cerdos, pues es una ciudad amiga de los animales. Bien, el animalismo, por lo tanto, lo que prácticamente quiere es convertirnos a todos en veganos, pero fíjense, ese es el crecimiento de la población mundial. La población mundial tiene un crecimiento exponencial, el planeta posiblemente un día petará y dirá hasta aquí llegué. Porque, claro, un crecimiento exponencial significa que cada vez se requiere menos tiempo para duplicar la cantidad. Vamos por unos 8.000 millones de personas en el planeta. Y yo me pregunto, ¿todos veganos? Fíjense lo que dice aquí Claudio Bertonati, que es un naturalista y es vegano, ¿no? Visiten un campo ganadero y otro agrícola en una misma región. Claro, porque si todos somos veganos, la tierra se convierte en un campo agrícola entera, ¿eh? Visiten un campo ganadero y otro agrícola en una misma región y anoten la diversidad de formas de vida que ven en cada uno de ellos. Este ejercicio se puede hacer registrando solo la presencia de aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos, mariposas, hongos o plantas, o de todos estos grupos. Piensen en la dehesa. Esto permitirá entender que el daño ambiental del veganismo es implícito, pero esto no quiere decir que no exista. Y mejor que mis palabras, ahí tienen una imagen. ¿Dónde creen ustedes que existe mayor diversidad biológica? ¿A la izquierda o a la derecha? Yo creo que a la izquierda más que a la derecha, ¿verdad? Bien, y nosotros en nuestro país tenemos la fortuna de tener la dehesa, ¿verdad?, con una cantidad de explotaciones descomunal, que ocupan 250.000 hectáreas y que es un verdadero patrimonio ecológico, que además le sale al Estado por 0 euros, porque son los ganaderos los que se encargan de cuidarlo. Y además, ¿han visto muchos fuegos en las dehesas de ganado bravo? Bien, en definitiva, eso es lo que debemos de defender, ese paisaje es el que debemos de defender, que creo que además se defiende por sí solo, mirándolo, ¿no? En definitiva, seguimos con la misma idea, es decir, si pasamos del consumo al sacrificio innecesario de animales en la experimentación animal. Bien, rápido, pero lo que está claro es que necesitamos hoy por hoy la experimentación en modelos animales. Esa vacuna, esa pandemia que hemos pasado y esa vacuna que nos han puesto, primeramente se tuvo que investigar de manera muy rápida, pero necesariamente en monos, en hámster, en ratones, en conejos y en hurones, ¿de acuerdo?, antes de pasar al ensayo animal, pero evidentemente la medicina utiliza los modelos animales para trasplante y fundamentalmente para investigación. Los científicos españoles, como los científicos en el mundo, defienden la experimentación animal. Yo cuando escucho, que directamente de la placa al brazo, pues te lo pones tú en el brazo, porque yo no me lo voy a poner, yo prefiero que lo investiguen primero en un modelo animal. Miren, en Cádiz, el presidente de la Academia de Medicina, que es catedrático de Medicina, amigo nuestro, que es el profesor Girón, fue invitado por el Congreso de los Diputados en un simposio internacional, Los hombres y los animales, un debate de sociedad sobre la cuestión de este tipo de cuestiones que estamos hablando. Y él hablaba, evidentemente, de la experimentación animal para erradicar la viruela, tuvo que ser en animales, la experimentación animal en primates para la vacuna del SIDA, la experimentación animal para ver los efectos de la enfermedad, del virus del ébola. En definitiva, la experimentación animal hoy por hoy es necesaria, pero más que necesaria es ineludible.
cuando escuchamos argumentos... No, mire usted, es ineludible la investigación animal, la experimentación animal. Lo que sí debemos de tener, lo que debemos de obviar, lo que debemos de... es la crueldad con los animales. Eso es crueldad con los animales. Y ante eso hay que ejercer prevención, y los políticos tienen que ejercer los mecanismos oportunos de prevención. Eso es crueldad, pero... y también esto es crueldad, ¿de acuerdo? Esta matanza de delfines en Dinamarca, y perdonen la crudeza de las imágenes, pero es que cuando hablan de la tauromaquia, en fin. ¿Por qué? Porque ahí no estamos respetando la naturaleza del animal. Al toro bravo sí se le respeta su naturaleza. La lidia es una confrontación. El toro no es asesinado. El toro se respeta su naturaleza. El toro es abatido, como vemos ahí, y el torero se juega la vida en ese momento, ¿de acuerdo? Es decir, el toro tiene oportunidades. La naturaleza se respeta a sí misma de la misma forma que la tauromaquia respeta al toro de lidia. Os traigo otra imagen que no sé si la conocéis, pero causó furor hace ya unos meses, que es esa que tienen ustedes ahí, en la cual pues, ese jaguar hembra pues, caza a una madre primate con el monito pequeñito, y bueno, pues esa es la naturaleza, ¿de acuerdo? Y luego el monito pequeñito se lo da a las crías para que jueguen hasta que muere el monito pequeñito. Primero la imagen sirve para entender qué es la naturaleza, pero luego cuando lee uno los comentarios, había comentarios que decían que esto es una barbaridad, que en la selva se debían de poner comederos para que esto no ocurra. Yo no sé si lo decían en broma o lo decían de verdad, pero verdaderamente a mucha gente se le fue la olla con este tema. Bien. Otra de las cuestiones es que, en definitiva, a los taurinos, la tercera mentira es la barbarie de los aficionados. Los aficionados somos bárbaros, es decir, nos falta cultura o civilidad y tenemos fiereza o crueldad. Fíjense, yo he visto páginas como esta, no sé por qué ponen a Tejero ahí, para decir que, bueno, que somos enfermos, que tenemos instintos sádicos y que las corridas son como la cocaína y la pornografía, ¿no? Y no sé, y adorna todo eso con la imagen de Tejero, supongo que para que el subconsciente piense que somos golpistas también, no sé. Bueno, hay más golpistas, en fin, me voy a callar. Habría que ver si verdaderamente en un país como España, donde existe tauromaquia, pues hay una mayor tasa de homicidio, porque si verdaderamente somos tan crueles, pero fíjense dónde está España situada. Por supuesto, Rusia, Ucrania, Lituania, es decir, todos aquellos países que estaban al otro lado del tendón de acero son los países que tienen una mayor tasa de homicidio. Sin embargo, los españoles estamos ahí en la cola de la tasa de homicidio, son datos. Y luego, bueno, pues hay opiniones como la de la alcaldesa ya de Barcelona, que se fue al Parlamento francés, claro, pues vamos a prohibir, pues se fue al Parlamento francés para prohibir los toros en España y en Francia, asegurando, atentos, asegurando que las ciudades no quieren ser escenario de violencia, de crueldad, de sufrimiento y de muerte. Colau no dudó en comparar los toros con la violencia machista. Os pregunto, ¿hay toros en Barcelona? Pregunto, ¿hay toros en Barcelona? Pues es la que tiene la mayor tasa de homicidio de España, es decir, que es, en fin, que se vaya aplicando el cuento, porque a lo mejor es al contrario, ¿no? En fin, en definitiva, otra de las barbaries que dicen, bueno, que a los niños no se puede llevar a los toros, ¿no? Porque, bueno, Bien, el único estudio serio que hay sobre ese tema es ese que tienen ahí, posibles repercusiones psicológicas de las corridas de toros en niños menores, que concluye diciendo que no hay base suficiente para sustentar científicamente una medida como la prohibición de la entrada de los menores de los 14 años en las plazas de toros. ¿De acuerdo? Y ese que está ahí soy yo, toreando cuando era bien pequeño. Como veis, ya me afeitaban el toro, me lo arreglaban. Y de momento no he matado a nadie, ni me ha detenido nunca nadie, ni, en fin, de momento aquí estoy, que el mayor grado de violencia que tengo es meterme con los antitaurinos. En definitiva, bueno, pues no hay bases para esa afirmación, ninguna, porque el único estudio científico de un grupo de psicólogos y psiquiatras importantes en nuestro país dice que no hay, ¿de acuerdo? Es decir, que esa es otra de las mentiras que suelen utilizar.
Ahora fíjense qué divertido esto, ¿no? Yo siempre que pongo esta imagen le digo que uno de esos dos personajes es cazador. Son Darwin y Hitler, ¿verdad? Uno de los dos personajes es cazador y el otro es vegano. Y, bueno, depende del foro al que lo pregunte, aciertan o no. Pero ¿quién es el cazador? Pues Darwin. ¿Y quién es el vegano? Pues Hitler. Es peligroso ser vegano, ¿eh? Es decir, ahí tienen a Hitler, no se podía fumar delante de su perra para que no le pasara nada a su perra. Y bueno, pues ya incluso se teoriza sobre una nueva corriente que es el ecofascismo, ¿no? Bueno, pues porque bien, la primera ley animalista de Europa es justamente una ley animalista del Tercer Reich, que bien, no se podía matar animales, pero sí se podía matar judíos por millones, que no pasaba nada. Bien, en definitiva, bueno, pues hay un poco algunos de los argumentos para defender el tema de la barbarie. Luego estaría el tema de la aceptación popular. Dicen que esto es nada, que esto no tiene aceptación popular ninguna y que, bueno, pues que esto se muere, que tal, ¿no? Bien, curiosamente, un estudio de la Universidad de Barcelona, encargado por el propio gobierno, supongo que esperaban datos diferentes, lo que dice es del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Lo que dice es, que a los toros van personas con los mayores niveles educativos y que si van menos, el motivo fundamental que apareció en la encuesta es los precios. Y que cerca del 30% de la población de España expresa un interés por los toros de 5 o más en una escala de 0 a 10, lo que supone más de 11 millones de personas, que es algo nada desdeñable. Y bueno, pues en muchas ocasiones, ¿verdad?, vemos las plazas de esta manera. Fíjense, yo me he dedicado a mirar, digo, cifras del año 2019-2022 en cuanto a los festejos taurinos, y ha habido un incremento importante, yo no sé, 2023, pero fíjense, desde 693 se pasó a 1001, y el bombardeo continuo de festivales de música, pues festivales de música, según la fuente propia de ellos, hubo 900, es decir, menos que festejos taurinos. O partidos de baloncesto fueron 544. Es decir, y nadie ataca ni a los festivales de música ni a los partidos de baloncesto porque no vaya nadie. A los toros dicen que no, hay que atacarlo porque no va nadie. Hombre, los números te dicen lo contrario. Esa sería cómo han ido aumentando los números, los festejos taurinos en los últimos años. Estaría el pico importante, bueno, la bajada lógicamente de la pandemia y el pico importante de 2022. Y ahora me fijo en otra cosa. Fíjense, un torero como Morante de la Puebla el año pasado hizo 100 veces el paseillo. Eso computó un total de 735.000 espectadores. Es decir, el promedio del aforo de las corridas de Morante fue del 84%. Ese sería el gráfico. Eso significa que se puede calcular, y lo hace ahí esa revista Libre Mercado, que habría contribuido a más de 37 millones de euros en taquilla. Fíjense si lo comparamos con lo que según el anuario de música en vivo, Dani Martín, que fue el que mayor afluencia de público tuvo en 2021, fíjense la diferencia importante de cifra de Morante frente a Dani Martín en espectadores y en recaudación. Es decir, los toros interesan. Otra cosa es que se haga un silencio de la tauromaquia en los medios, pero interesa. Bueno, ese era Morante, pero si nos ponemos a mirar qué puede mover Roca Rey o qué ha podido mover José Tomás, pues ya me dirán ustedes si interesa o no interesa la tauromaquia. Por otro lado, fíjense la cifra de Plaza 1, la cifra oficial de Plaza 1, es decir, de las ventas en la temporada 2022. La temporada 2022 las ventas se vendieron 815.886 localidades. Eso es impresionante. Yo a muchos amigos que no son ni taurinos ni antitaurinos, sino que están ahí en la inopia, yo les pregunto, ¿cuánta gente fue a los toros en Madrid el año pasado? Y digo, pero dime una cifra que te parezca mucho. Y me han dicho algunos 30.000 y les parecía una barbaridad, pero a otros les parecía una barbaridad 3.000. Y cuando tú le dices la cifra no se lo creen, pero esas son las cifras reales, la da la propia empresa. Bueno, y si ya hablamos de los festejos populares, solamente en Valencia hubo más de 8.000 festejos populares. Bien, en definitiva,
el espectáculo está vivo e interesa. Tenemos que saber venderlo y tenemos que saber actuar sobre él, pero el espectáculo interesa. Y luego, bueno, lo otro que nos habla es que la tauromaquia, la quinta mentira, no es cultura. A mí siempre me gusta esta foto, ¿no? Fíjense, Manuel Vicente siempre dice, si el toreo es cultura, el calimanismo, o decía, es gastronomía, ¿no? Es que otro de los eslogans que utilizan mucho. Pero a mí me gusta mucho esa foto, porque esa foto de toreo a la limón, entre dos Ortegas, ¿verdad?, el filósofo y el torero, me dice mucho, porque es tauromaquia y cultura toreando a la limón, ¿no? Y bueno, no me voy a detener, pero vamos a ir pasando, ¿no? Cómo es Sánchez Mejía, ese torero que si fuera norteamericano pues tendríamos 1000 películas sobre él, cómo es el generador de la propia generación del 27. Cómo en las artes plásticas está representado desde el principio de la cultura mediterránea, pasando por nuestros grandes pintores, ¿no? Aunque, bueno, se ha dicho incluso que Goya era antitaurino, ¿no? Han dicho por ahí, en fin. En definitiva, alguna muestra de algunos cuadros de las artes plásticas, desde la prehistoria hasta Picasso. Bueno, este cuadro también se dice que no es debido al bombardeo de Guernica, sino a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Si quiere luego lo comentamos. Autores modernos como Arniz, Barjola, Botero, Barceló, en fin, en definitiva, Humberto Parra. En definitiva, bueno, se pueden dar 14 conferencias sobre la tauromaquia y la pintura, o sobre la tauromaquia y la literatura, o sobre la tauromaquia, creo que está en la escultura. Nuestro máximo escultor, Mariano Benlliure, bueno, pues hace la obra escultórica posiblemente más importante de nuestro país, es esa, y es el mausoleo de Joselito el Gallo. Es decir, es un monumento dedicado a un torero. El cine, desde James Dean a Orson Welles. Esa película es preciosa, si no la habéis visto. Blancanieves es relativamente nueva, de 2012, es una película en blanco y negro, muda, y que, bueno, pues Blancanieves lo que quiere es ser torera, ¿eh? Y, bueno, es una recreación del cuento, pero en un ambiente taurino. La música, desde el flamenco, pasodoble, ópera, bibliotecas, museos. Hay más de 200 museos taurinos en nuestro país y nadie se ha preocupado por articularlos. La arquitectura de Ronda, las ventas, más moderna como San Sebastián, tan arcaicas como Nimes o Arles, el puerto, Sevilla, Lisboa, Arles, o la literatura. Me gusta siempre poner gente, lo hago aposta, gente de izquierda básicamente, y ahí tienen a Tierno Galván, que nos dijo: los toros son el acontecimiento que más ha educado social e incluso políticamente al pueblo español. Miguel Hernández, poeta más que taurino, táurico. Gerardo Diego, posiblemente el más taurino de todos los poetas de la generación del 27. Nuestro Rafael Alberti. Bergamín, que posiblemente sea el escritor que mejor ha arribado a la filosofía, a la literatura taurina, con un libro fantástico dedicado a un torero de Jerez, a Rafael de Paula, La música callada del toreo. Si no lo han leído, no se pierdan esa maravilla de libro. Federico García Lorca. Siempre hablan del fusilamiento de Federico García Lorca, pero Federico García Lorca fue fusilado junto a un banderillero y un maestro, ¿eh? Es decir, un banderillero anarquista. Y dijo eso: el toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por escritores, artistas. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Y eso les pesa, que haya dicho eso García Lorca, ¿no? Y luego el famoso poema dedicado a Ignacio Sánchez Mejía, es decir, el famoso de las 5 en punto de la tarde, bien, es el poema de la literatura española más traducido a diferentes idiomas. El poema que más idiomas ha pasado es justamente un poema dedicado a un torero. Bueno,
premios Nobel como Vargas Llosa. La tauromaquia es algo que engancha con fibras muy sensibles. Arturo Pérez Reverte, de la mano del abuelo aquel niño aprendió, refiriéndose a él en las plazas de toros, algunas cosas útiles sobre la vida y la muerte, sobre el coraje y la cobardía, sobre la dignidad del hombre que se arriesga y del animal bravo que lucha hasta la muerte. Así que aquel niño aprendió, en resumen, a mirar, a ver cosas que de otro modo, con otra educación, nunca habría visto, a valorar todas esas palabras que acabo de citar. O bueno, Albert Boadella, o Javier Cercas, también para admitir que quizás es un arte demasiado serio para nuestro tiempo. Nos guste o no, nuestro tiempo propende al arte intrascendente, al arte como diversión y entretenimiento. Sabéis que además el presidente de la Real Academia de la Lengua Española actual es ganadero de reses bravas, ¿eh? O el último cartel de la temporada de la Maestranza de Sevilla pues fue diseñado por Norman Foster, que pasa por ser uno de los arquitectos más importantes del mundo. Y me gusta terminar con una mujer, también de izquierda, Almudena Grande, que dice: no me digan que la fiesta no tiene que ver con la cultura. Hablen de crueldad, de sangre, de sufrimiento y lo admitiré, aunque me prive de la única liturgia que respeto, la emoción incomparable del único milagro al que he asistido jamás, 600 kilos y 2 pitones en punta, un hombre desarmado, una muleta y el arte que salva de la muerte. Tampoco voy a intentar explicarles eso, no teman. Entiendo incluso que no lo entiendan, pero en nombre de la propia cultura, por favor, tonterías, las justas. Bien, hemos visto que es generador de arte, pero y ante ese generador de arte, pues yo también le haría a los antitaurinos esa pregunta. ¿No se extrañan ustedes de esa vinculación tan estrecha de toda la literatura, de toda la pintura, de toda la filosofía española en un espectáculo tan cruel? Pregúntenselo, algo veremos, algo que ustedes no ven, nosotros somos capaces de captarlo. Pero los toros no solo engendran arte, los toros son arte en sí, ¿o no ven ustedes arte ahí? O no me digan que no ven arte ahí. Y si no lo ven, algo les pasa. Estoy seguro de que algo les pasa, que en algún momento seremos capaces de medirlo. Bien, en definitiva, las conclusiones que tienen ahí, pues la primera mentira, tortura y dolor del toro. El toro no es torturado. El dolor está amortiguado por un proceso de adaptación fisiológica. El sufrimiento es una condición humana y no animal. Sacrificamos animales para el consumo y la experimentación. Respetamos su naturaleza, pero también para la creación artística y la preservación del medio ambiente. Los aficionados asiduos a las corridas de toros tienen altos niveles educativos. Las evidencias científicas no muestran una menor sensibilidad en los aficionados. Los datos estadísticos muestran una aceptación popular importante. Y la tauromaquia es generadora de cultura y cultura por sí misma. Quizás hay una arrogancia epistémica, es decir, un orgullo desmedido a que lo mío es lo real y lo que verdaderamente es cierto. Y eso se da bastante en los antitaurinos. Dentro de esas conclusiones, bueno, las cosas no pintan fáciles, pero se puede luchar. Las multinacionales europeas del mascotismo facturan 46.000 millones de euros, ¿no? Hay una ley derivada de Sergio García Torres y ahora la persona que va a llevar el movimiento animal al láter de Yolanda Díaz es peor todavía en sus postulados, y esa ley del mascotismo, la ley animalista, pues puede traer problemas, como también puede traer problemas la globalización y el predominio del mundo anglosajón sobre el mundo mediterráneo. Pero de momento tenemos una ley, que es lo que debemos de salvaguardar, la ley 18 de 2013, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, que, entre otras cosas, por ejemplo, hizo que el ministro de Cultura se echara para atrás cuando lo del bono cultural. Pero porque estamos amparados por esa ley, pero esperemos que esa ley no sea derogada. Bien, en definitiva, pues con esta imagen creo que hay que sacar las mulillas y terminar la faena. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues encantado de responderla.
Sí, el tema del Guernica, me pregunta el tema del Guernica, y bueno, hay una teoría por ahí que dice que, bueno, que toda la generación del 27 escribió, desde Gerardo Diego, bueno, pues todos escribieron algo, algún poema, cuando la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Y bueno, pues Picasso se sintió que debería hacer lo mismo, ¿no? De hacer algo sobre ese tema. Y bueno, pues empezó a pintar el Guernica. Y bueno, aquellos que hablan de ese tema, pues no sé dónde estaba. Lo que pasa es que luego, bueno, pues el gobierno de la República se metió por medio, el dinero hizo su papel y se reconvirtió la idea, ¿vale? Pero si nos fijamos en el cuadro... Ah, que no se ve ahora, estaba aquí haciendo el tonto. Bueno, en el cuadro aparece un caballo, aparece un toro y aparece un individuo en el suelo tumbado con una espada. Hay quien dice, bueno, es que es el torero, es el toro y es el caballo. Son elementos claves, no del bombardeo, sino elementos clave de la corrida. Lo que pasa es que luego esa idea se reconvirtió y se... va a decir pervertir, no es pervertir, pero bueno, se asimiló con otra realidad y se vendió de otra forma, y el propio Picasso estuvo de acuerdo con el tema, ¿no? Pero hay quien dice que, bueno, que si toda la generación del 27 trató de alguna manera de hacer una elegía a Ignacio Sánchez Mejía, Picasso también, y el Guernica era su tributo a Ignacio Sánchez Mejía. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Bueno, pues les reitero mi agradecimiento y, bueno, yo espero haber dado algún argumento válido, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bien, a continuación invitamos a doña Mercedes Colombo, delegada de Cádiz, para que tome el micrófono y tome las palabras, glosando el acto y diciendo lo que quiera. Pues muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Cultura Taurina por esta invitación como representante del Gobierno de Andalucía en la provincia de Cádiz. Ante todo, saludar a las distintas autoridades y sobre todo saludar al conferenciante y también al presentador, a Guillermo Boto, gran amigo, compañero de corporación en el Ayuntamiento de Cádiz y aficionado, no, un gran conocedor del mundo del toro, del flamenco y de la historia no solamente de la provincia, sino de Andalucía y de España. Creo que José Almenara se ha ganado esta tarde salir por la puerta grande, las dos orejas y el rabo, porque ha sido una conferencia magnífica. Una conferencia que el 5º año organiza la Fundación Cultura Taurina, y darle las gracias por esta actividad a su presidente, a Rafael Valenzuela, porque no solamente la Fundación Cultura Taurina hace esta actividad, sino que hace otras actividades muy importantes para esa afición a la tauromaquia, esa afición por parte sobre todo de las generaciones más jóvenes. Y creo que del año pasado a este, que también estuve en vuestra actividad, habéis ganado mucho, habéis ganado con un ayuntamiento de Jerez, y aquí tenemos a 2 representantes del mismo, a 2 concejales del ayuntamiento de Jerez, que os va a apoyar, que ya se dijo el año pasado en las conferencias, que os va a apoyar en todas esas actividades que hacéis y que van a conseguir que tengáis un lugar digno para hacerlo, cosa que hasta ahora era muy complicado en esta ciudad. Deciros también que el apoyo de la Junta de Andalucía, del Gobierno de la Junta de Andalucía con el mundo de los toros es total. Aquí contamos hoy también con la presencia de la vicepresidenta primera del Parlamento, que forma parte de esa mesa regional que hay de los toros.
y sobre todo con una una nueva iniciativa como la creación de esa red de municipios taurinos en Andalucía que intentan y van a beneficiar a esa afición de los jóvenes, a trasladar esa cultura que es el mundo de los toros, esa cultura que tenemos, ese patrimonio que tenemos en España y en Andalucía y en la provincia de Cádiz, a nuestros jóvenes, que va a intentar que todos los municipios adhieran a esa red y que todo eso vaya en beneficio de los distintos festejos que se celebren en nuestra tierra. Unido al granito de arena que ya con nuestra compañera Ana, cuando fue delegada del Gobierno, inició, como son esas jornadas, esos premios taurinos anuales que se hacen en la provincia de Cádiz, y como son esas memorias también de todas las actividades taurinas que se hacen en la provincia y que yo creo que también ponen ese granito de arena para que esa cultura se quede en nuestra tierra, para que exista cada vez más afición y para que desde luego nos sintamos muy orgullosos y muy orgullosas de un patrimonio que no debemos de perder, sino que debemos de beneficiar y apoyar. Así que el apoyo de la Junta de Andalucía, el apoyo del Gobierno andaluz lo tenéis y, por supuesto, estoy convencida que la Fundación Cultura Taurina en Jerez, a partir de ahora y a partir del mes de mayo, va a ser beneficiada por el ayuntamiento que lo compone. Muchas gracias. Vamos ya cerrando el acto y para ello pues reclamamos la presencia de doña Ana Mestre, vicepresidenta del Parlamento andaluz y además miembro del CATA, Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, desde el que puede hacer una gran labor. Cuando quiera, Ana, para cerrar el acto. Muy bien, muchísimas gracias, Marciano. Querido Rafael, querida delegada del Gobierno, delegados territoriales, queridos compañeros todos, nuestro querido amigo y ganadero fiel Juan Gavira, muchas gracias también por estar hoy aquí acompañando a la Fundación Cultura Taurina, a los concejales del Ayuntamiento de Jerez, a Aurelio, como no, a Guillermo Boto, que me une amistad, cariño, aprecio y admiración. Guillermo, solo hay que ver que no has perdido el compás y que estás en plena forma, tal y como has presentado a nuestro querido amigo también Pepe Almenara. Querido Pepe, la verdad es que, si Rafael me lo permite, en la tarde de hoy creo que tenemos que no solo felicitarte por la magnífica conferencia que nos has dado, nos ha ilustrado hoy notablemente, pero sin lugar a dudas hoy es un día tan especial que lo compartimos contigo. Los aficionados de Jerez, la Fundación Cultura Taurina, tú siempre estás con nosotros y hoy estamos todos contigo. Así que muchísimas gracias, no solo por tus palabras, sino por estar hoy aquí. Gracias. Y la verdad es que para mí, una tarde más con vosotros, querido Rafael, es un auténtico placer. Y digo esto porque sabéis de mi afición y del orgullo que siento siendo aficionada de la tauromaquia, del toro. Me considero torista, más que otra cosa. Y creo que hablando de ello, en parte de lo que voy hoy a dirigirme a vosotros, quizás lo hemos visto en tu intervención, ni mucho menos parecido, ni mucho menos. Pero si me permitís, me gustaría hacer un símil, porque si hablamos de toreabilidad, ¿qué es? Todos sabemos lo que es la toreabilidad, ¿no? Ganaderos, mayorales, aficionados, toreros, podrían, por resumirlo prácticamente, podría ser y se podría definir en el que sea un toro, sea pues práctico, o sea, se pueda torear fácilmente o con dificultades, pero que sea posible torearlo con una serie de características, ¿no? Esas características las define muy bien Juan Gavira: la bravura, la fijeza y la nobleza. Claro, la bravura, estos tres términos son muy parecidos también a lo que podría ser nuestro trabajo, el de nosotros, compañeros, los políticos. Se podría definir nuestro trabajo así: la bravura, porque el toro demuestra su raza, embiste y no se amilana. La fijeza es que embista, pero que también embista bien, que sepa hacia dónde va, que desde luego resuelva fácilmente el conflicto.
que sepa, sin ningún tipo de pudor, enfrentarse. Y, cómo no, la nobleza. Yo no quiero decir que yo la tenga, pero desde luego que lo intento practicar, sin duda, en mi trabajo. Un toro noble es que, lógicamente, sea bravo, por tanto embiste, que tenga fijeza, que embista bien, y que sea noble porque muere en el intento, porque obviamente está dispuesto a morir, esa es la nobleza. Y nosotros en la política también tenemos, como sabéis, que ser determinantes, no podemos amilanarnos, nosotros tenemos que defender la causa que creemos en ella hasta el final, y lo tenemos que hacer pensando en los ciudadanos. E ir a por todas, sin dobleces, como lo tiene que hacer el toro bravo. Por eso yo creo que es importante que, ya que se ha definido al toro y también, aparte de ese comportamiento que distinguimos de él en la Plaza de Toros, pues también podamos distinguir en la tarde de hoy pues a los aficionados y, como no, también pues al trabajo que hace la Fundación, porque yo creo que estas tres características también se resumen en esta Fundación. La Fundación Cultura Taurina ha demostrado a lo largo de esta trayectoria, todavía breve, pero que ya se está consolidando, pues ha demostrado tener bravura, porque obviamente ha plantado cara. Y en Jerez de la Frontera, por supuesto, sabéis todos los que estáis aquí lo que lleva haciendo desde los inicios. Por tanto, le ha plantado cara. Además, lo ha hecho sabiendo con quién, sabiendo que, aun teniendo delante a quien tenía delante, que era el Ayuntamiento de Jerez en contra, han defendido la causa. Y la nobleza de esta fundación, permítanme que les diga, que siendo su presidente Rafael Valenzuela, no puede ser otra que la nobleza que radica en esta fundación, con un presidente con este perfil y con esta personalidad, pues destaquemos en ella como una fundación que sabe lo que quiere, que sabe lo que hace y además lo hace de corazón y hasta la muerte. Así que, en defensa de su ideología, creo que los aficionados del mundo del toro le debemos mucho a esta fundación y que tenemos que apoyarles en todos los eventos que organicen, porque así lo merece el mundo del toro, pero sobre todo así lo merecen aficionados valientes que se dejan su dinero, su tiempo, otras cuestiones familiares al margen para defender esta noble causa como es la tauromaquia. Y para colmo, ¿qué quieren que les diga? Pero con los argumentos que hoy nos ha transmitido Pepe Almenara, pues yo creo que no tenemos más remedio que con humildad salir siempre por esa puerta, a veces más grande, a veces más chica, ya nos gustaría como los toreros que siempre fuera grande, pero sea la que sea, por la puerta que nos dejen a los aficionados hablar, hacemos la voz en defensa de la tauromaquia con los argumentos de Pepe Almenara y, cómo no, con aficionados tan nobles como Rafael Valenzuela, toda la fundación y además todos ustedes. Así que muchas gracias y buenas noches. Le pedimos a doña Ana Mestre que espere un minutito y volvemos a solicitar a doña Mercedes Colombo que también se acerque aquí, porque ya para terminar se va a hacer entrega de una placa de la Fundación Cultura Taurina como recuerdo y agradecimiento a don José Almenara por su disposición continua y permanente en defensa de la tauromaquia. La placa la va a traer el presidente de la Fundación, Rafael Valenzuela, y le pedimos a las dos autoridades que sean ellas las que entreguen a don José Almenara la placa de la Fundación Cultura Taurina. Bien, y como remate de este segundo acto de las quintas veladas taurinas de la Fundación Cultura Taurina, simplemente ahora aquí en el patio de la bodega, bajo esta parra magnífica que nos está ayudando en estas veladas,
vamos a brindar con un jerez de honor por la tauromaquia. Gracias.